ganglios positivos y que pasa por alto hasta un 64% de estos ganglios que pueden estar afectados por enfermedad. El rol de la cirugía, entonces, además de la linfadenectomía, es tomar en cuenta que el tipo de enfermedad que estamos tratando hoy es sumamente diferente. Había un 25% de T3, de efectivamente T3 en 1985, y que se ha reducido, se redujo hasta 3% en el año 2001 y que probablemente esté muy limitado en este momento. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es tratar de identificar al paciente y para tratarlo de una forma más agresiva. En el año 2007, la Asociación Europea promovía el hecho de que la prostatectomía radical tenía que ser limitada a pacientes con PSA inferior a 20, estadios clínicos limitados hasta 3A y una biopsia de Gleason limitada a 8. Esta situación 5 años después es diferente. ¿Y por qué? Porque hay estudios que muestran que el control carcinológico de pacientes que han sido tratados con características diferentes a estas que se promovieron en el 2007 tienen una sobrevida específica que sobrepasa el 80% a los 5 años y está cerca, más allá del 70% a los 10 años en pacientes con enfermedad localmente avanzada tratados con cirugía. Las ventajas de la cirugía han sido probadas. Hay 4 estudios importantes que muestran el beneficio. Más allá está el estudio de Hopkins, de Friedland, que muestra que hay 13 pacientes que, a pesar de tener márgenes positivos, con 22% de márgenes positivos, que es un número muy limitado de pacientes, cuando uno ve el global de la serie, hay unas sobrevidas específicas a 5 años de cerca del 98% y que por supuesto disminuyen un poco, pero que llegan hasta el más del 80% a los 15 años, lo cual es verdaderamente importante, pero que por supuesto no es la misma prostatectomía que hacemos para el cáncer de próstata localizado, Gleason 3+3, es una prostatectomía que implica una resección más agresiva y una adaptación a la enfermedad, una particularización del gesto quirúrgico. Estos son los resultados del estudio de Ofer Josefovich, que evaluó cáncer de alto riesgo y que hace un análisis crítico evaluando cada uno de los criterios para evaluación de alto riesgo y se da cuenta que hay entre un 35 a 76% de sobrevida específica a los 10 años. El rango está muy separado y entonces probablemente hay que tratar de identificar los factores que sean más deleterios para tratarlos de manera más agresiva. Es probablemente el Gleason y probablemente sea el Gleason 4+4 el punto de corte. Posteriormente el mismo grupo, Sloan Kettering, evalúa cómo es el tratamiento secundario de estos pacientes y cómo fue la progresión a metástasis o la mortalidad por cáncer. Y de nuevo, uno se da cuenta que este factor que estábamos buscando, efectivamente son los pacientes de Gleason más elevados. Para cada uno de los criterios uno ve cómo las curvas cambian, pero indiferentemente de la evaluación que se realice, curva azul, parte superior, siempre es el Gleason 8 el que probablemente va a ser importante y a pesar de que haya sumas de criterios, probablemente la presencia de un Gleason elevado es el factor a cuidar. Tratamientos asociados a la cirugía, como sabemos, no solamente es la cirugía, es qué podemos hacer antes o después. Vemos como el tratamiento adyuvante va a retardar, está comprobado que retarda la recidiva bioquímica y la recidiva clínica, son estos estudios que han sido publicados. Se utilizó la terapia neoadyuvante, que disminuía los márgenes quirúrgicos efectivamente, pero que no tenía ningún impacto en la sobrevida específica o global de la enfermedad. Hay un estudio importante en el cual se ve como la hormonoterapia adyuvante tenía una toxicidad importante, 40%, y vemos que las curvas se superponen, por lo tanto no hay diferencia. Los pacientes que no recibían la hormonoterapia evolucionaron de la misma forma. El estudio de Messing, que es un estudio sumamente importante, es un estudio piedra angular de la oncología urológica y que, a pesar de que es la piedra angular, está compuesto por menos de 100 pacientes con ganglios positivos que fueron expuestos a terapia hormonal y que respondieron mejor. Yo operé el paciente, la biopsia viene con ganglios tomados, inmediatamente lo coloco en hormonoterapia y ese paciente evoluciona mejor. Fabuloso, pero hay menos de 100. Esto es uno de los niveles de evidencia más altos que hay, pero sabemos que
con 100 pacientes y en el momento en que se realizó probablemente no tenga la aplicación en el futuro que quisiéramos que tuviese. Quimioterapia neoadyuvante, estudios muy cortos con muy pocos números de pacientes en los cuales no hay respuesta en anatomía patológica y que es lo más importante. Cuando yo le coloco quimioterapia a un paciente antes de operarlo, lo que quiero ver cuando la biopsia regrese es que no haya enfermedad o que por lo menos la enfermedad baje de estadiaje. Y esto no se estaba sucediendo, no se sucedió, no había respuesta en la anatomía patológica, por lo tanto era difícil de evaluar y fue la misma historia en el trabajo de Shepard, que además de que no tenía respuesta patológica, tenía una toxicidad hematológica importante. La hormonoquimioterapia neoadyuvante era no solamente agregarle la quimioterapia, sino agregarle un bloqueo hormonal antes de la cirugía. De nuevo, estudios muy cortos, con muy poco número de pacientes, que ofrecen resultados que quizás sean prometedores, pero que están muy lejos de lo que sería la realidad, sin respuesta en la patología final, muy importante. El estudio de Prayer-Galetti, que es un estudio muy interesante, pero con solo 22 pacientes, con tumor residual presente igualmente, y hay un estudio con docetaxel, que como servía muy bien en la parte metastásica, nos preguntamos por qué nos sirve también para usarlo antes de la cirugía, y nos damos cuenta como, de nuevo, hay un beneficio muy limitado cuando se compara contra la morbilidad de este tipo de terapia. Bien. Luego, además, se pueden incluir inhibidores de la tirosinoquinasa, más quimioterapia, más hormonoterapia antes de la cirugía, todo un cóctel para darle al paciente y después operarlo. Nosotros no estamos tan seguros que eso ayude y evidentemente está de nuevo trabajos que no muestran respuesta en la anatomía patológica final, que exponen al paciente al docetaxel, que es una sustancia, podríamos decir, tóxica, y que no hay diferencia cuando se compara a los pacientes que no recibieron la droga versus aquellos que sí la tuvieron. De nuevo, estudios, que es lo que hemos visto en las 3 diapositivas finales, que no superan 40 casos, no hay ninguno que llegue ni siquiera a 50 casos. Y la regla, no hay respuesta en la patología final. La próstata es difícil de tratar, la próstata tiene un sistema de protección sumamente importante que no permite que ni siquiera la quimioterapia tenga una penetración importante. Lo cierto es que probablemente la quimioterapia adyuvante después de la cirugía tenga algún beneficio, y esto sí, yo creo que es uno de los elementos a evaluar, por supuesto tomando en cuenta las toxicidades y la sobrevida sin progresión. Evidentemente hay que seleccionar este tipo de pacientes porque muchos de los pacientes pueden ser tratados inicialmente con radioterapia o con quimioterapia, o con hormonoterapia, dependiendo del grado, o sea, de la clasificación. En conclusión, hay que evaluar el riesgo. Cada uno de los pacientes tiene que ser evaluado de una manera muy particular y tomar en cuenta Gleason, el porcentaje de PSA, antecedentes familiares, todo tiene que traerse al centro y para tratar de sacar una conclusión tiene que haber una clara explicación a la patología del paciente, porque el paciente tiene que entender que, señor, a usted lo vamos a operar, probablemente después de la operación lo vamos a irradiar, es muy probable que tengamos que ponerle hormonas, eventualmente pudiese llevar un tratamiento hormonal intermitente, pero que hay que proveer la información para que el paciente entienda que no hay un solo evento dentro del marco del tratamiento. El costo-beneficio es importante y sobre todo tener en mente que la aproximación integral es la sola opción posible y que el tratamiento para este tipo de enfermedad es multimodal. No podemos hacer solo una cosa y por lo tanto no podemos conocer solo una cosa, hay que tratar de conocer todas las variantes y aplicarlas al mismo tiempo para obtener los mejores resultados. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Los miembros del presidio. Yo sí quisiera preguntarte, porque viendo pues las dimensiones de estos estudios que has mencionado,
de Bucky, Kibel, etcétera, y los números de los que has hablado, sobre todo el número de pacientes, consideras tú que podríamos seguir, a pesar de que hay estudios que son clásicos, ¿no? Pero con pocos pacientes, como el de Messing, pero ¿tú piensas que podríamos seguir contando con estos estudios para seguir trabajando en estos casos? Esa es una pregunta que es muy interesante, porque lo que nosotros tenemos que caer en cuenta hoy es que el estudio de Ebola, el estudio de Messing y los estudios con los cuales soportamos el tratamiento de los cánceres que tienen márgenes positivos luego de cirugía o que tienen ganglios positivos, son estudios que probablemente no tengan la proyección que necesitamos. Es como los americanos dicen, que es una data que está worn out, una data que está usada, que no tiene la misma proyección, y que yo creo que la única forma es tratar de diseñar nuevos estudios. Por ejemplo, los estudios de márgenes positivos de Messing incluye pacientes que fueron tratados y que tenían márgenes positivos porque formaban parte de las series iniciales de la laparoscopia. Entonces, evidentemente, las series iniciales de la laparoscopia tenían más márgenes positivos porque no había curva de aprendizaje. Entonces, estos pacientes no tienen el mismo tipo de evolución que van a tener los pacientes que son tratados hoy por cirujanos que tienen mayor experiencia. Es lo mismo que discutíamos con el bloqueo intermitente en metastásico. La experiencia de hace 10 años no es la misma de hoy. Siempre vamos a estar por detrás, pero yo creo que lo que estamos utilizando hoy tiene que cambiar para adaptarse más a la realidad de mañana. Bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, hace 5 o 6 años, o incluso 7, pues prácticamente cuando teníamos un paciente con un PSA por encima de 15, con biopsias bilaterales con Gleason 8, y consideramos que era un paciente localmente avanzado, rara vez lo llevábamos a cirugía. Se ha visto en los últimos años pues, que en casos seleccionados, pues estos pacientes de elevado riesgo, tal como nos ha comentado él, si el tacto rectal te sugiere que este paciente puede ser extirpable, si la resonancia, que tal vez en esta situación tiene su indicación, te dice que puede ser quirúrgico el paciente, pues hay una tendencia ahora, pues a sobre todo pacientes jóvenes y seleccionados, pues ir a una cirugía con linfadenectomía con una intención de mejorar la sobrevida de estos pacientes. Eso sí, diciéndole que tiene bastantes posibilidades de en el futuro necesitar o más radioterapia o hormona. Es decir, que como él nos ha dicho, hay un cierto cambio hacia ser más agresivos quirúrgicamente en tumores localmente avanzados. Eso sí, con cuidadito, porque en ocasiones te puedes encontrar con un problema y tener pacientes no resecables, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Rafael. Vamos en aras del tiempo a hacer el break para tomarnos un café y volveremos con la sesión de cáncer renal.